Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Evangelio en la Cárcel. Para mayor información, 8899-2434. DLM. Todo en registros sanitarios y marcas comerciales. Para mayor información, 8911-1343. Si desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede comunicarse al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Tengo una sonrisa de oreja a oreja, como siempre en estos programas, que son temas que me encantan. Para quienes no han visto este programa anteriormente, bueno, les comento que mi nombre es Margie Covaleda, soy odontóloga, pero me encantan mucho todos los temas que sean sobre promoción y prevención de la salud, además de temas relacionados con la alimentación saludable, con estilos de vida saludable, y que ustedes puedan conocer también sobre organizaciones o eventos sociales que puedan ayudarles a ustedes a participar, ya sea voluntariados o inclusive para que tengan información con respecto a algún tipo de padecimiento con algún familiar o inclusive alguien cercano. Me encanta traerles invitados, entonces por supuesto hoy también tengo una invitada muy especial, es la máster Katia Sevilla. Mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Igualmente, Margie, mucho gusto a todos los amigos que nos siguen en el programa que ustedes tienen y pues es un placer compartir con ustedes en esta noche. Bueno, mi intención que estamos abarcando lo que es el mes del adulto mayor, todo lo que es también la salud mental. Entonces, bueno, tenemos un tema muy importante porque no solamente abarca a los adultos mayores directamente, sino quienes los rodean. Correcto. Ok, pero antes de entrar en materia, como siempre, quiero preguntarle a usted sobre, bueno, en qué ejerce usted realmente y en qué lo enfoca. Nosotros somos una organización no gubernamental, se llama Orientación Integral para la Familia, está constituida por profesionales en gerontología y otras disciplinas. Trabajamos en 3 cosas en particular: atención a familias, atención profesional para asesorarlas, para que sepan cómo cuidar más y mejor a sus propios adultos mayores. Muchas veces nos llaman los mismos adultos mayores pidiéndonos asesoramiento o que le hagamos alguna intervención. Muchas veces los hijos amamos demasiado a nuestros papás, pero son amores que matan. Entonces terminamos metiéndolos en una burbuja que ya mamá no cocine porque pobrecita, porque está muy viejita, pero en realidad mamá quiere seguir cocinando, es la forma de ella expresarnos afecto. Entonces desde allí un poco es como orientar a la familia, ¿verdad? Empezamos desde ya tirando, exacto, tirando dardazos fuertes, porque sí, bueno. Y después también trabajamos la parte educativa. Tenemos un instituto de formación para cuidadores de personas adultas mayores. El año pasado hicimos la primera experiencia piloto país después de 20 años, junto con el Ministerio de Trabajo. Fue una experiencia maravillosa, fueron las primeras 23 personas capacitadas como cuidadores gerontológicos, se incorporaron a la Bolsa Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y a los 15 días de graduados ya estaban todos contratados y les hemos dado seguimiento y hasta la fecha están contratados. ¡Qué bendición! Sí, maravilloso. Y es una parte que uno realmente no conoce, o sea, que no maneja como tanto por lo mismo. Sí. ¿Cómo está este tema de la gerontología en Costa Rica? Los gerontólogos y la gerontología como tal somos veinteañeros, ¿verdad? La maestría de gerontología inicia en Costa Rica en el año 94 y la apertura la Universidad de Costa Rica. Después algunos hijos de la UCR
uno de los profesores, uno de mis maestros, el doctor Hidalgo y yo, hicimos la maestría que después se instaura en la Universidad Católica de Costa Rica. Y hará como unos 12 años, 13 años más o menos, ingresó al país una fundación Funiver que hace doble titulaje con México y con una universidad europea. Entonces podemos argumentar que en el país hay 3 grandes escuelas de formación de gerontólogos costarricenses, ¿verdad? Al momento tenemos también una asociación nacional de gerontólogos, de profesionales en gerontología. Hay alrededor de 120 profesionales graduados. El asunto es que la mayoría vienen de sus puestos laborales, sacan la maestría y se devuelven a sus puestos laborales. Los gerontólogos que no estamos obrero patronal en términos de instituciones del Poder Ejecutivo, trabajamos en ONGs y otras, y sí ejercemos plenamente como gerontólogos, mientras que los otros gerontólogos que vienen del Poder Ejecutivo están circunscritos a la demanda del puesto laboral al que tienen que corresponderse. Como en todo. Sí, entonces realmente no pueden dar el salto epistemológico como ellos quisieran darlo. Entonces, si sos trabajadora social, porque la gerontología es multidisciplinar, no es de una sola disciplina como si sucede en el Cono Sur, por ejemplo, de que hay bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado en gerontología. En nuestro país tenemos nada más el nivel de maestría. Hay un diplomado y hay un técnico. Esa es, digamos, la formación que hay a nivel de gerontología, pero no es tan robusta como la que hay en el Cono Sur. Entonces, el profesional de cualquier disciplina viene, saca la maestría y se devuelve a su puesto de trabajo. Pero si su puesto de trabajo no dice que está contratado como gerontólogo, sino como odontólogo, como trabajador social, como psicólogo, le van a pedir las competencias exclusivas de esa disciplina base. Entonces es allí donde el acervo gerontológico queda circunscrito a la parte disciplinar. Interesante. Este tema, bueno, vamos a comentarlo porque es para lo de los cuidadores de las personas adultas mayores. Correcto. Vamos a nombrar que viene mucho en cuanto a nivel de leyes, a derechos, sí, a todo esto. Y por supuesto es un tema muy amplio que también podemos manejarlo quizás, en cuestiones no exactamente sino que van a haber otros temas bastante amplios que los podemos manejar en otro programa. Correcto. Entonces, hablemos en cuanto a la legislación que tenemos ahorita en Costa Rica con los cuidadores. Ok, a nivel nacional, yo creo, Maggi, no sé si te parece que empecemos por decir que es un cuidador. ¿Qué es un cuidador? Sí, ahorita ¿verdad? Justo estaba pensando sí. Y dije, bueno, un cuidador no necesariamente tiene que ser alguien que lo contrata, sino puede ser la familia, exacto, sí, totalmente. Sí, sí, es que el asunto de cuidador, cuando nosotros nos preguntamos, y hablemoslo así en tico, cuidador punto. Cuidadores somos todos. O sea, el niño que se preocupa porque su mamá está enferma, ¿verdad? O porque le dio un resfrío, y le lleva algún medicamento o le lleva el vaso de agua para que ella se lo tome, ese es un cuidador. Y es un cuidador infantil. O los hermanos que cuidan, los hermanos mayores que cuidan a los hermanitos menores, son cuidadores. La abuela que cuida a los nietos es cuidadora. Los hijos que de alguna manera estamos cerca de nuestros adultos mayores, familiares, somos cuidadores. Es decir, la labor de cuidado y el ser cuidador no es solo de personas con dependencia. Y eso es algo que tenemos que ir rompiendo el mito. Creemos que hay cuidadores solo cuando hay una dependencia instaurada y no necesariamente. Entonces vamos a encontrar diferentes tipos de cuidadores. Obviamente, cuando estamos trabajando sobre el tema de adulto mayor, vamos a hablar de cuidadores de personas adultas mayores. Así como existen los cuidadores infantiles, entonces decimos es cuidador infantil. Cuando hablamos del cuidador de adolescente, entonces es un cuidador adolescente y así sucesivamente. Entonces los cuidadores de personas adultas mayores se pueden definir como aquellas personas que se dedican a cuidar personas adultas mayores. En grande, ¿verdad? Así es la definición más macro. Pero también podemos hacerla más técnica si se quiere y vamos a encontrar 2 tipos de cuidador en materia de adulto mayor. Tenemos al cuidador que es el familiar, que está 24 horas al pendiente del adulto mayor. Muchas veces la familia de manera tácita, no de manera expresa, sino lo dan por sobreentendido, escoge a uno de sus miembros para que sea el cuidador principal del adulto mayor familiar. Y muchas veces le corresponde este papel al que se quedó viviendo en la casa.
sea hombre o sea mujer, pero principalmente mujer, porque la labor de cuido es una labor ancestralmente femenina. ¿Verdad? Cuando estábamos en la época de las cavernas, éramos nosotras las mujeres las que cuidábamos a los hijos, cuidábamos a los ancianos porque los hombres andaban en cacería, etcétera, y además los asentamientos humanos fuimos nosotros las gestoras. Pero está predestinado, o sea, ¿lo vemos como algo que nos marcó la sociedad o porque en realidad somos mejores haciendo la labor? No necesariamente. En realidad, cuando hablamos de ejecutar el cuido, estamos entrando dentro del campo de lo que llamaríamos la competencia técnica. Y en esta se puede aprender. Entonces, si alguien te explica, aunque seas un hombre, cómo se tiende perfectamente una cama para evitar arrugas, para que el adulto que está encamado no tenga maltrato en su piel y no se le vaya a hacer una úlcera, no importa el género, lo vas a aprender a hacer bien hecho. Tan es así que tenemos asistentes de pacientes en hospitales que son hombres y enfermeros que son hombres, sí. ¿Verdad? Que de dicho sea de paso, enfermería es una de las primeras escuelas mundiales de profesionalizar la labor de cuidado, pero es con un altísimo nivel de complejidad, porque ya ahí estamos hablando de cosas invasivas. Por ejemplo, el psicólogo es un cuidador profesional en la parte socioafectiva de las personas. Esto viene siendo como todo muy integral, o sea, correcto. Es un trabajo muy integral profesionalmente porque los adultos mayores vienen con diferentes tipos, o sea, tanto factores emocionales, que bueno, que ya están sufriendo cambios, que si la familia no tiene un buen trato, que si tiene algún tipo de enfermedad que lo está quejando. Correcto. O sea, sí es algo muy integral, no se trata solamente de un gerontólogo y dejarle el trabajo. Exacto. Entonces tenemos este primer gran bloque que serían los cuidadores familiares y tenemos el segundo bloque que serían los cuidadores profesionales. Formales, ¿verdad? Que son aquellas personas que han recibido cursos de formación para ejercer la labor del cuidado. Entonces, en orientación integral tenemos 20 años de estar formando cuidadores de adultos mayores y los formamos desde una visión gerontológica. Recordando que gerontología es una ciencia y es una disciplina que trabaja con 4 lentes. El lente biológico, psicológico, social y espiritual. Trabajamos los 4 al mismo tiempo. Entonces, un cuidador formal gerontológico no es un médico, pero va a trabajar en equipo con el médico. Él va a seguir las indicaciones médicas, pero también tiene el criterio para decirle al doctor, mire doctor, usted le mandó el medicamento hace 3 días, pero resulta que mi adulto mayor ha mostrado estos cambios que no son positivos. Necesito que revisemos otra vez esta receta que usted le está enviando. El cuidador formal no va a suprimir la parte de recomendaciones profesionales porque no le compete. O sea, y ahí es donde entramos entonces con podemos decir que es como un trenzado donde las leyes juegan un papel importante. El cuidador gerontológico formal sabe que hay leyes que lo van a censar a él o que se le van a aplicar a él si hace bien o no hace bien su trabajo. Mientras que a nivel familiar no necesariamente se aplican la misma cantidad de leyes y con la misma rigurosidad que se aplica a un cuidador formal que es contratado, que no necesariamente es familiar de la persona adulta mayor que está siendo sujeta de cuidado. ¿Qué tan usual es ver cuidadores formales o en qué situaciones se ven cuidadores formales en adultos mayores? ¿Cuando ya tienen enfermedades muy avanzadas o en qué casos? No necesariamente. Vamos a encontrar un abanico de opciones para que los cuidadores formales puedan contribuir. Entonces, por ejemplo, adultos mayores que su familia, que viven con sus hijos y tal vez con sus nietos, ¿verdad? Pensemos una madre adulta mayor que su hijo se quedó viviendo en la casa con ella o se la trajo a vivir a su propia casa. Él está casado, él y su esposa trabajan y tienen hijos. Y los chicos también pueden ser adolescentes o pueden ser menores, igual van a estudiar porque ese es el trabajo que les corresponde. Entonces, esta adulta mayor queda solita en la casa. Puede ser que el hijo o la nuera se esmeren en dejarle preparado en recipientes tapados la comida para que ella caliente y demás, pero pasa sola todo el día. Entonces, la soledad es una muy mala compañera, ¿verdad? Y no importa tener 100 años, o sea, puedes tener 1 año, puedes tener meses, y la soledad no es buena compañía independientemente del rango de edad. Entonces, para ese tipo de adulto con soledad, el cuidador perfectamente entra como un acompañante.
Y dentro de la formación gerontológica que a ellos se les da, está el de mantener actividades ocupacionales y recreativas del agrado de la persona adulta mayor, es decir, lo que son actividades con sentido o actividades con propósito. Y la idea es que se haga una agenda de actividades que no es sobresaturar al adulto mayor, sino más bien es mantenerlo activo de acuerdo a sus gustos y preferencias. Entonces, si lo invitaron a alguna actividad espiritual en alguna iglesia o de su denominación, lo que sea, pues el cuidador igual, independientemente de que no comulgue o no practique este mismo credo, el cuidador gerontológico es más flexible porque le va a acompañar y hasta participa y todo el asunto, pero él no se vuelve un seguidor de esa denominación, ¿verdad? Es una forma de asertivamente acercarse a la persona adulta mayor, conectar emocionalmente con ella y realmente surge una amistad. Ese, digamos, es uno de los casos que para eso sirve un cuidado gerontológico. Eso es lo ideal, realmente. Sí, pero también vamos a encontrar que nuestros adultos mayores, septuagenarios, octogenarios, etcétera, están con un pésimo estado de salud integral. Datos del 2016 del Ministerio de Salud nos alertan que las mujeres vivimos más de 84 años, de los cuales 79 años los pasamos con excelente salud. Y los últimos 10 van en pico. Totalmente complejas. Interesante. En el caso de los varones, 80 años es la edad promedio, según datos 2016, de los cuales 70. ¿Cuántos son promedio? 80. 80, para varón. Menos. Ajá, son 4 años menos, más o menos. Para el año 2016, para el 2018 estamos hablando de que estamos casi iguales. Es que mucho tiene que ver el estilo de vida. Sí, Jiménez, sí. ¿verdad? Y con este dato 2016 del ministerio, él nos dice que los varones pasan 70 años muy bien de salud, pero los últimos 10 años los pasan fatal, o sea, lo pasan peor que nosotras. ¿Por qué? Porque a nosotras desde chicas nos programan de que te vino la primera menstruación y tenemos que ir al ginecólogo, o que tenemos más chequeos de prevención que a veces los hombres, ¿no? Y cómo cuesta, correcto, en realidad, cuesta muchísimo, y eso es una llamada como de alerta, o inclusive, bueno, vamos a hacer como un tipo de propaganda, porque sí es muy importante que en casa, o sea, las personas, los hombres de cualquier edad, y puede ser que no necesariamente sea por algo malo, puede que, por ejemplo, padres de familia digan, no, prefiero que mi esposa y mis hijos se hagan los exámenes. Correcto. Y yo después me los hago. Entonces, en cuestión de prioridades, a veces para los hombres no es una prioridad irse a hacer chequeos. Correcto. Entonces, cuando ya tienen el tipo de padecimientos, o ya están muy mayores, o ya es cuando está muy avanzada la situación. Exacto. Y qué difícil, y es aquí donde siempre recalco la promoción y prevención de la salud. Nada cuesta hacerse exámenes una vez al año. Correcto. Realmente. Correcto. Y al punto de ser, bueno, si ya están adultos, no tienen que ser adultos mayores, bueno, hacerse chequeos. Eso va inclusive para mi papá. Inclusive para mi papá, que no se ha hecho exámenes, no sé, en este año o hace mucho rato. Y es una pelea, pelea con el sexo masculino para que se haga exámenes. Pero ¿sabes cómo toman conciencia? Yo les pregunto a los caballeros que nos siguen en el programa o que te siguen en el programa, ¿usted cómo se visualiza como persona adulta mayor? O sea, piense cómo quiere ser un adulto mayor. ¿Quiere estar en una silla de ruedas porque le dio un infarto, porque tiene las venas llenas de grasa y porque no le pasó suficiente glucosa y oxígeno a nivel de cerebro? ¿O porque le dio una isquemia? ¿O quiere pasar inyectándose los últimos 30 años de vida, insulina todos los días para poder comer y tiene que abstenerse de comer cosas que a usted le ha gustado comer siempre? O sea, es un poco, así como hacemos un plan para ir de vacaciones, es que es la misma lógica. Si hacemos un plan para ir de vacaciones y decimos, bueno, necesitamos los pasajes, que el seguro de salud, pues, si vamos a salir fuera del país, que tanto para alimentación, que tanto para eso, es exactamente lo mismo. La vida es un viaje. Entonces, en este viaje, que nos puede durar más de 100 años, porque tenemos una de las mayores zonas azules a nivel mundial, ¿cómo quiero hacer este viaje? ¿Lo quiero hacer súper confortable o lo quiero hacer súper difícil? Yo, por ejemplo, quiero hacer el viaje súper confortable. Y todos los días tengo que luchar contra el confort excesivo, contra mi negativa de hacer ejercicio,
En la parte nutricional no tengo tanto problema, pero en la parte de ejercitarme en la propia sí. rebeldía de uno. Exactamente. Ay, y es como, bueno, quizás no es rebeldía, o es rebeldía no del lado malo, sino es como, ay, me rehúso a hacer tal cosa. O por ejemplo, en lugar de ir a hacer ejercicio, ay, qué rico sentarme en un sillón a ver televisión, por ejemplo, ¿verdad? O leer un libro, o mejor voy a estudiar un curso online, porque ir a sudarme, ir a hacer ejercicio, ir a No, gastar, no tuyo, no es como la opción, ¿verdad? Entonces, ¿ves? Es parte de la reflexión que tenemos que hacer como personas. Sin embargo, esto se aprende desde casa, ¿verdad? No hay, salvo programas como este que permiten estas reflexiones, invitar a las personas a reflexionar, no los hay. Incluso, por ejemplo, otra de las cosas que nosotros les recomendamos también a los adultos mayores y que los cuidadores graduados nuestros lo hacen, casi todos tenemos tecnología, casi todos usamos celulares. Entonces, cuando vamos a la cita del médico, a veces el médico nos usa unas palabras de domingo, que son literalmente domingo de lujo, ¿verdad? Que no entendemos ni jota lo que nos está diciendo. Entonces, cuando el médico escribe en el expediente, que es mi expediente, es mío, tomémosle una foto. Y esa foto después la podemos guardar en un archivo o la podemos imprimir porque nos permite llevar un autocontrol de nuestro estado real de salud. Tengo entendido que en realidad en la caja sí dejan como tomarle o por lo menos fotocopia al expediente si Correcto, se devuelve. Y eso es correcto. algo muy bueno, porque bueno, ahorita estamos hablando en cuanto a cuidadores, pero no está de más este tipo de acciones. Y lo digo porque bueno, en mi casa hay adultos mayores y en su momento no lo entendía como tal, pero realmente es algo bastante bueno. Mis abuelos tienen los documentos, pero ellos cargan como dentro de lo que llevan como una hojita chiquitita en Ajá. donde dicen, digamos, en dado caso que le llegue a pasar lo que sea, que se Ajá. pierdan, que, bueno, qué tipo de situación tuvieron, a quién Perfecto. llamar. Entonces es algo bastante interesante porque, bueno, mis abuelos pueden andar perfectamente solos, pero uno realmente no sabe. Ajá. Y aparte, por ejemplo, si se van de viaje o quizás no tan lejos o que un simple chequeo, tienen también la fotocopia del expediente de lo que tienen y eso está bastante bien. Claro. Porque, bueno, en el programa anterior yo había comentado que mi abuela había tenido un derrame cerebral. Y bueno, fue un caso fue un caso en que abarca todo esto también porque nosotros fuimos cuidadores, porque los pronósticos eran para nada buenos ni positivos y bueno, mi abuela es un milagro, gracias a Dios, no tiene ninguna secuela, más bien se le agudizaron los sentidos, abuelito, sé que está en el programa. Pero entonces es algo muy interesante porque en el momento que ella sufrió el derrame yo apenas estaba como estudiando odontología y ya cuando uno empieza a leer el expediente se da cuenta de la gravedad de la situación. Exacto. Y que también uno ya le puede explicar mejor a ella porque sí, a veces el contacto que tenemos con los doctores en los hospitales es muy técnico y es muy rápido. Correcto. Es como, bueno, pasó esto, cuídese y Dios me la acompañe. Exacto. Dios vaya por la sombrita. Exacto. Y entonces no se le da también este tipo de recomendaciones o de cultura porque también se le prohíbe muchas cosas. Correcto. O se le dice a los cuidadores, no puede dejarla salir. O Exacto. su mamá ya puede dejar de hacer ciertas actividades porque con nosotros lo hicieron. Nosotros nos dijeron, ella no puede andar sola, ya no puede caminar o no sé qué. Entonces nosotros aquí esperando. Y es un punto en donde decíamos, y todavía, abuelita, le decimos, no se suba a tal cosa. Y ella, yo puedo hacerlo. Entonces nosotros por tratar de cuidarla, hacemos ese error de guardarlo en una burbuja, por eso me estaba mandando dardazos desde el principio del programa. Sí. Pero sí es muy importante. Y bueno, volviendo a lo de los cuidadores, entonces, en cuestiones legales. En cuestiones legales, vamos a encontrarnos que Costa Rica es un país que ha avanzado mucho en materia legal, en materia no solo de adulto mayor, sino también somos pioneros en materia de cuidadores de adultos mayores. Desde 1970 se cuenta con un descriptor laboral, una categoría ocupacional y un salario mínimo para cuidadores de adultos mayores. Y esto es, a nivel latinoamericano, estamos a la cabeza. En mayo de este año tuve la oportunidad de ser invitada por la Asociación Colombiana de Geriatría y Gerontología para el Congreso Iberoamericano que ellos realizaron en Colombia. Y se hizo el primer encuentro iberoamericano de cuidadores de adultos mayores. Y fue muy interesante porque cuando yo les comentaba que tenemos un descriptor laboral, una categoría ocupacional, un salario mínimo e incluso una bolsa nacional de empleo, ellos decían, wow, nosotros no tenemos nada de eso, ¿qué hay que hacer para hacerlo?
y lo nuestro es desde 1970. Por supuesto, hay que hacerle mejoras y aquí voy a ser muy puntual. En cuanto al descriptor laboral, un descriptor laboral lo que nos dice es qué tareas debe cumplir una persona para ser cuidador de persona adulta mayor. Y dentro de en el año 1970 se decía que podía inyectar. Sin embargo, en los años 80, que ya tenemos a la cuarta, el Colegio de Enfermeras de Costa Rica solicita un estudio a sala cuarta y falla a favor del Colegio de Enfermeras. Solo una persona formada, valga la redundancia, en enfermería puede poner inyecciones. Y bueno, hay una discusión también con los farmacéuticos, ¿verdad? Pero ya eso es otra cosa. Ay, sí, eso es un tema que hasta nosotros creo que nos está afectando, sí, porque ahora nosotros hasta como odontólogos tenemos que tener receta para comprar anestesia con el que trabajamos todo el día. Exacto. Y bueno, no es una queja aún, bueno, no sé si es una queja. Viene siendo, bueno, todos estamos tratando de dar un servicio de bienestar. Claro. Entonces es como también limitarnos. Exacto. Porque, bueno, por lo menos ahorita nos están pidiendo recetas. Está bien, pero más adelante si nos dicen que no estamos capacitados para hacer algún tipo de labor, en lo que nuestra formación nos está, nos está educando. Ay, qué complicado. Esto nos daría para otro programa, sí, Jaime, eso de verdad que sí, y es muy amplio y wow, por lo menos somos muy, las ramas de la salud vienen hasta entrelazadas en estas cosas, claro, hasta en los puntos legales. Exacto, y entonces, muy importante, cuidadores, ya saben, si tienen adultos mayores insulinodependientes y ustedes trabajan, son pagados para cuidar a ese adulto mayor, tienen que tener un visto bueno del médico tratante o de la enfermera del centro de salud que sabe cómo usted aplica esa insulina. Porque si por A o por B se necrosa la zona donde se está poniendo la insulina, va por la vía penal. O sea, ni siquiera es civil resarcitoria. La vía penal es igual a cárcel, ¿verdad? Entonces allí hay una gran responsabilidad el ser cuidador gerontológico. Sí, claro, no, ¿verdad? Y en ser cuidador en general, exacto, o sea, es una responsabilidad, es un ser humano, por supuesto. Y bueno, hablándole en cuestiones legales, que ya estamos entrando penal y todo esto, que suena bastante complicado, tenemos unas leyes. Correcto, tenemos 4 leyes principales que son las que ponen sobre la palestra nacional la necesidad de los cuidadores de adultos mayores. Está la ley de 1999, que es la ley 7935, la ley integral de la persona adulta mayor. En ella se le da una serie de derechos, pero también de deberes a las personas adultas mayores y también, por supuesto, a las instituciones estatales y no estatales que trabajamos con personas adultas mayores. También tenemos la ley 77.600, que es la ley de discapacidad, ¿verdad? Que esta lo que permite y es pionera, gracias a los compañeros por poner la pantalla, que es pionera en materia de que podamos movilizarnos, porque el problema de la no accesibilidad no la tienen las personas, la tienen los entornos. Entonces esta ley en realidad es muy pionera en ese sentido. Tenemos la 9379, que es la ley de promoción de autonomía de la dependencia. Esta ley es muy nueva, es una ley que hará unos 2 o 3 años de haberse, exactamente, es muy, muy nueva. La parte más importante de esta ley es que crea una figura que se llama el garante. Anteriormente, cuando las personas no tenían la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma, se les hacía todo un proceso de insania. En este momento, ese proceso se ha mejorado por medio de esta ley y se nombra lo que antes era un curador, ahora se llama garante. La persona sujeta de tener un garante, antes no tenía voz y voto para decir quién quiero que sea mi garante o mi curador. En este momento yo puedo proponerle al juez a quién quiero que me cuide o quién quiero que sea mi voz. Sobre todo ha sido muy interesante porque ya hicimos una primera experiencia, un equipo de gerontólogas de la ONG y mi persona, haciendo una valoración gerontológica para juzgado de familia, precisamente para aplicar esta ley. Y fue muy interesante porque... no eligieron familia. Siempre es familia. Bueno, en este caso en particular, pero la ventaja que hubo es que al ser gerontológica la valoración,
permitió darle más, una estructura más amplia de acción al garante. No es solamente satisfacer la compra de alimentos, no es solamente satisfacer la necesidad de vestido o la necesidad de cobertura de salud, sino también un cuidado integral para la persona adulta mayor sujeta de este beneficio de esta ley. Y la última ley, no menos importante, es la 9394, que es la ley de la Convención Interamericana de los Derechos de los Mayores. Que aquí todos los ticos tenemos que sentirnos súper guau, porque fuimos el primer país a nivel mundial en la ONU de suscribir esta convención. Y la importancia de la convención es, por encima hasta de nuestra constitución política, están las convenciones que los países suscriben. Esta convención trata sobre los derechos humanos de las personas adultas mayores, que suena paradójico, pero lo más importante es que estipula más de 30 derechos que tienen las personas adultas mayores. Y estos derechos los países los suscriben y por lo tanto tienen carácter de cumplimiento obligatorio. Bueno, hay dos cosas que me gustaría profundizar. Sé que esto de las leyes es un tema realmente bastante amplio, pero hay dos cosas puntuales. Bueno, la ley 7600 que abarca desde espacios públicos hasta, centros de atención, todo. Y es muy bonito porque sí, se ha condicionado bastante bien, no solamente por cuestiones de discapacidad, sino por, adultos mayores que puedan movilizarse de una manera correcta. Pero hay un punto muy importante porque se solía decir o pensar que la ley de 7600 era solamente o para personas embarazadas o si estaban en silla de ruedas. Correcto. Y nos pasó un tipo de chascos que en centros comerciales, mis abuelos, que ya son adultos mayores, estacionaron el vehículo ahí y nos movieron porque no teníamos placa de discapacitados. Entonces, por supuesto, mis abuelos, haciendo uso de sus derechos, les dijo, bueno, que eran adultos mayores. Perfecto. Pero entonces, hasta ese punto de la educación, de saber... Correcto. ¿Qué derechos son los que ellos tienen? Y también esto, de la ley de Convención de Derechos Humanos que estaban nombrando, son más de 30. Ajá. ¿Podemos citar algunos? Ay, espera. por lo menos sí. Algunos. Y lo de la ley de la discapacidad del 7600 sí. También como porque es algo que todos conocemos, que todos manejamos ahora y que vemos y que me parece muy bonito porque, en otros países... Aún nos quejamos en Costa Rica, nos quejamos de que se hacen los dormidos, pero hemos logrado una cultura muy incluyente con los adultos mayores. O sea, ya hay mucho más respeto del que había en Exacto. años anteriores. O sea, ya sabemos que, por ejemplo, si vemos un adulto mayor cruzar la calle, que lo acompañamos, Exacto. que darle las sillas. En otros lugares no, y la educación va cero para los adultos mayores. Desde el punto de filas exclusivas para ellos y que sí se respeta, que ya no se molesta, inclusive si el adulto, no está haciendo fila, o que se hizo como la inclusión también en los servicios públicos de transporte. O sea, todo eso me parece muy bien. Exacto. Porque, son nuestros ciudadanos de oro. Claro. Independientemente si tienen algún tipo de lesión o no, es un derecho Exacto. que tienen. Dentro de la convención, parte de los derechos que tienen es el derecho al libre tránsito, ¿verdad? Que eso es algo importante. Muchos cuidadores, cuando los estamos entrenando, es parte de lo que ellos aprenden. Si el adulto no tiene una declaratoria de tutelaje legal, él tiene total libertad de tomar sus decisiones, aunque la familia no esté de acuerdo. Y dentro de la convención, eso es uno de los derechos que tiene la libre elección, ¿verdad? Elección en todas las esferas de su vida. Desde dónde quiere vivir, con quién quiere vivir, en qué va a invertir sus finanzas, etcétera. ¿Cuál es nuestra obligación de las personas que estamos a sus alrededores? Es aconsejarlos, ¿verdad? Darles información fidedigna para que ellos tomen la decisión final, pero que sea una decisión con conocimientos, no una decisión al amparo de una situación visceral o de una emoción, sino que sea algo ya con conocimiento de causa. ¿Qué va a pasar si yo quiero invertir en una financiera, por ejemplo, y la rentabilidad no es tan alta o es una financiera que no está regulada por la SUGEF? Entonces, poder decirle, no, mira, en lugar de invertir en esa que no está regulada, ¿qué te parece estas otras que sí están reguladas? Voy a buscarte la información para que vos la leas o te acompaño para que vos te entrevistes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Libre elección médica, por ejemplo. Muchas personas ignoran que pueden llegar al centro de salud y decir,
quiero que me atienda el doctor tal. Mire, es que no hay espacio para el día de hoy. ¿Para cuándo tiene cita el doctor? Y me asigna esa cita, por favor. ¿Verdad? No sabía eso. Hay en libre realidad, elección médica. porque de igual forma, bueno, en la caja, bueno, es un sistema y le dicen, bueno, no está, ese es el doctor que le toca y chao. No, libre elección médica, es parte de los derechos. Qué bueno Además, somos un país eso. democrático, Ajá. ¿verdad? Entonces, por mencionar un par que me agarraste así sobre la marcha, de derechos de la convención, podemos hacer un programa exclusivo sobre los Sí. derechos de la convención. Hay un material lindísimo que podemos trabajarlo. Y en materia de las 7600, efectivamente, Jimmy, como usted lo decía, tiene que ver con accesibilidad de entornos, ¿verdad? Desde ascensores, sanitarios, etcétera, donde haya, por ejemplo, tenemos una única playa que tiene, no hasta el mar, sino como a 150 metros antes de llegar al mar, accesibilidad a silla de ruedas. O sea, Sí, y ahora hay muchas academias o inclusive piscinas que las han acondicionado correcto, para que puedan bajar las sillas de correcto, ruedas. Eso correcto. me parece muy interesante. Y sí me gustaría un programa de esos porque creemos que son la población más vulnerable, pero en realidad son una de las que más tienen derechos. Claro, y es que la Todos tenemos derechos vulnerabilidad, igual. y aquí es un tema interesantísimo esa categoría que estás poniendo, porque en realidad el ser humano, por ser humano, es vulnerable desde su nacimiento, Ujú. ¿verdad? Entonces, no significa que el adulto mayor sea vulnerable por ser adulto mayor. Simplemente es una persona que ha vivido una cantidad N de vida y que además de eso tiene un bagaje de experiencia acumulada, pero además de eso, y entonces le seguimos sumando y sumando y sumando, los entornos estaban diseñados para personas con una alta movilidad física y movilidad cognitiva. Conforme nosotros vamos creciendo en desarrollo humano, el cuerpo se nos va gastando. Así como si usamos una camisa todos los días porque es nuestra favorita, el quitarla, lavarla, volverla a planchar, volverla a poner, la volvemos a lavar. Y ese ciclo, cuando nos damos cuenta, a las 100 lavadas, ya la prenda no resistió. Igual nuestro organismo, lo estamos usando N cantidad de vida que tengamos por gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que pensar que el cuerpo también se nos va a gastar. O sea, podemos tener una planificación muy buena de cómo queremos llegar a ser personas adultas mayores, pero también tenemos que aceptar que hay adecuaciones de uso de este cuerpo que tenemos en este momento que tenemos que ir adaptando, que no vamos a tener la misma resistencia que tenemos a los 50 años que cuando teníamos 15 años, o que no tenemos la misma resistencia de 50 años a un bebecito de 6 meses de nacido, por ejemplo, ¿verdad? O al inverso, el bebecito no va a resistir tanto como un hombre de 50 o una persona de 50. Entonces, desde esa perspectiva, pues no perderla de vista. Súper. Hablemos sobre la imagen que vamos a tener, el enfoque de ACP y la labor del cuidador. Cuando nosotros hablamos desde gerontología, tenemos, como toda ciencia y como toda disciplina, tenemos un paquete de enfoques. Un enfoque es literalmente, como el nombre lo dice, un foco. Sabemos a través, es como ver, por ejemplo, yo tengo lentes, estos son mis focos. Entonces, la atención centrada en la persona, que se conoce comúnmente como ACP, es un foco, es una forma de hacer intervención gerontológica. ¿Qué nos pide la atención centrada en la persona? La persona adulta mayor es el centro de ese foco y ella se vuelve una persona responsable de lo bien o mal que nos salga esta intervención. O sea, hay una corresponsabilidad. La persona mayor va a tener voz y voto en la toma de decisiones y el profesional en gerontología, y en este caso el cuidador gerontológico, va a ser un recurso humano auxiliar. No va a ser el tomador de decisiones por la persona adulta mayor, sino que es la persona adulta mayor la que va a tomar la decisión con conocimiento informado. ¿A qué me refiero? Lo que hemos venido diciendo. Si quiere hacer una inversión, si quiere comprar una ropa, whatever, vamos a darle la información necesaria para que tome la mejor de las decisiones. Y como dice allí, la atención centrada en la persona es una forma de ejecutar las acciones de cuidado por parte de cualquier persona gerontóloga, y esto es muy importante, porque a nivel nacional vamos a encontrar otra categoría que no pertenece a gerontología, pertenece a enfermería, y es el asistente de pacientes. Los cuidadores gerontológicos cuidamos personas, no cuidamos pacientes.
Cuidamos personas que son sujetas de derecho, que tienen voz, que tienen voto, que toman decisiones, bien o mal, toman decisiones. Y cuando tomamos decisiones hay consecuencias de la decisión que tomamos. Y cuidamos personas grandes, principalmente. Ok, ahorita que estábamos tocando el tema de enfermería, y sí, que son bueno, que uno le dice, bueno, voy de cuidador realmente, pero es asistente a pacientes que sabemos que hacen, bueno, que desde que lo acompañan al baño, que todo esto. ¿El gerontólogo hace eso? Sí es cuidador. Sí, ese sería el enfoque biologista del cuido. Okay. Nosotros vamos a detallarlo un poquito más. Cuando nosotros hablamos de un cuido gerontológico, vamos a hablar de un cuido en el área biológica. Tiene que ver con actividades básicas de la vida diaria, lo que es el aseo corporal, el aseo del entorno que usa el adulto mayor. No hay que confundirlo con servicio doméstico, son dos cosas diferentes. O sea, yo puedo tener ornato dentro de la habitación del adulto mayor, ornato dentro del servicio de aseo, que sería el baño, ornato en la mesa del comedor donde se va a sentar a almorzar o a comer el adulto mayor, no tener el montón de boronas por todo lado y aquella cosa toda aparatosa, que el entorno se vea lindo, que transmita paz, que se vea accesible. ¿Ok? Eso lo hace tanto un cuidador gerontológico como otra calidad de cuidador. Y ese sería actividades de la vida diaria, básicas. Pero también tenemos actividades instrumentales de la vida diaria dentro del cuidado biológico. Las actividades instrumentales tienen que ver con el uso de instrumentos. ¿Qué tipo de instrumentos? La cuchara, el plato, un peine para peinarme el cabello, usar una colonia, ¿verdad? El hecho de tener que abrir esa botella y poder hacer todo el procedimiento, esos son instrumentales. El usar el teléfono, ¿verdad? O sea, todo lo que no sea vida diaria, sino que sean instrumentos, tiene que ver con atención en actividades instrumentales de la vida diaria. Y ahí es donde coinciden los cuidadores gerontológicos y los no gerontológicos. Pero el gerontológico además va a cuidar desde el enfoque psicológico, entonces va a poder llevar un control o un seguimiento acerca de los cambios emocionales que tiene la persona adulta mayor. Si la persona adulta mayor, el día de que rememora el fallecimiento de su pareja, o el día en que rememora cuando me cambié de casa y aquella casa me encantaba, o me pongo muy triste sin razón aparente, o paso de humor, o tengo cambios súbitos de temperamento. Puedo haber sido una persona muy afable y de un pronto a otro estoy gruñona y con la misma efervescencia que cambió mi carácter me volví a tranquilizar. Eso no es normal. Entonces el cuidado gerontológico está entrenado para esta detección inmediata, pero él no está entrenado para intervenir, sino que canaliza de una vez al gerontólogo. Por eso te digo que son mis hermanos menores. Ajá, y el cuidador entonces en este caso, en toda la capacitación que recibe esos aspectos desde puntos psicológicos. Correcto, en la parte social también. Una de las principales tareas en la parte social por parte del cuidado gerontológico es el generar nuevos motivos de vida para la persona adulta mayor. Y porque estamos hablando de cuidadores, pero en realidad todos los seres humanos necesitamos motivos de vida. Tan sencillo como que yo te pregunté, Jimé, ¿por qué te levantaste un domingo de madrugada para venir a grabar un programa o para hacer un programa? O sea, ¿por qué? O ¿por qué venís en la noche, después de tener todo un día de trabajo, a hacer un programa? ¿Cuál es tu motivo de vida? ¿Por qué me levanté hoy de la cama? Esa es la pregunta clave. Entonces, cuando nosotros empezamos a contestar ¿por qué me levanté de mi cama? ¿Por qué me bañé? ¿Por qué me maquillé? Y empiezo a responder todo esto, encuentro mis motivos de vida. Mientras que vamos a encontrar también personas que dicen, es que yo no me quiero levantar, ni me abras las cortinas, no me importa nada. Es que un domingo es lo mismo que un lunes, y un lunes es lo mismo que un viernes, y es lo mismo que la otra semana, y el mes pasado fue exactamente igual que este. O sea, no hay por qué motivarme para seguir viviendo. Y son las personas que uno encuentra que quieren morirse, literalmente. Entonces, desde la parte social gerontológica, el cuidador gerontológico va a tratar de generar nuevos motivos de vida. Y en la parte espiritual, que esto es muy, muy importante, no estamos hablando de religión.
Estamos hablando de respetar las inclinaciones espirituales de la persona adulta mayor sujeta de cuidados. Si la persona necesita cumplir con ritos de una denominación particular, el cuidado gerontológico lo va a acompañar, aunque no se convierte en un seguidor o un miembro de ese credo espiritual en particular, pero sí va a propiciar que el adulto pueda continuar con esto. Por ejemplo, te puedo contar casos de la iglesia de los católicos. Por ejemplo, están los catecúmenos, donde los adultos por lo general son autónomos funcionales, físicos y psíquicos, y en el momento en que la persona tiene alguna limitación física, deja de asistir a las reuniones. Entonces, hace como unos 5 o 6 años tuve la oportunidad de conocer una adulta mayor, que era una de mis vecinas precisamente, y por sus complicaciones de salud llegaron 2 o 3 veces a su casa a hacer las reuniones, y después nunca más, ¿verdad? Entonces, un cuidado gerontológico, que si mi vecina hubiera tenido un cuidado gerontológico, la habría desplazado a mi vecina al centro donde se hacían las reuniones y ella hubiera podido continuar con sus prácticas, ¿verdad? Entonces, el cuidado gerontológico, en síntesis, cuida desde una perspectiva bio, psico, socio y espiritual, mientras que otro tipo de cuidadores cuidan solo desde la perspectiva bio. Acá no estoy calificando de que estén bien o estén mal, pero sí estoy haciendo la diferencia entre las dos dimensiones de cuidado. Claro, y la forma de que se pueda trabajar, volvemos al mismo enfoque, que sea integral. Exacto. O sea, porque si estamos abarcando, bueno, si estamos aprovechando el punto de abarcarlo desde la rama de la gerontología, entonces darle los enfoques completos. Correcto. Para que no tenga que estar como de un lado al otro, buscando pues algo que se lo pueda dar una sola persona. Exacto. Ahora, se lo da una sola persona con pues con interconsultas. Entonces, correcto. ese es el punto que estábamos hablando al inicio. Entonces ahí tampoco podemos como desacreditar la labor de ningún profesional en salud, correcto. Porque eso es un trabajo en conjunto. Correcto. Hay un punto que estabas nombrando, y es que tienen acceso los cuidadores ya sea a domicilio, en albergues, Ajá. en hogares, en centros. Podemos nombrar algunos centros o albergues como para que si las personas tienen, pues si tienen alguna consulta, que puedan llegar al lugar o algo así. Ok, cuando hablamos de centros a nivel gerontológico, pueden llamarnos. Nosotros somos un centro de formación de cuidadores, tenemos profesionales que dan atención gerontológica, también tenemos la parte, recién nos habilitó el Ministerio de Salud, un centro de atención gerontológica, va a estar en San Rafael, arriba de Desamparados. Entonces pueden llamarnos y pues ahí les vamos a atender con muchísimo gusto. Más o menos de qué hora va a ser el centro. El centro va a tener 2 modalidades. Vamos a tener la estancia tipo residencia, para que allí vivan los mayores, y tenemos la parte no residencial, que va a ser de 7:30 a 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde. Como para que pasen el día, hagan actividades, la alimentación. Va a ser tipo club. Ajá. Entonces, al ser tipo club, tiene varias modalidades. Una de ellas es la de encontrar nuevas amistades, hacer actividades con sentido y con propósito, y por supuesto el enlentecimiento del avance de los deterioros, tanto físico como social y psicológico. En este último punto es muy importante recalcar que las demencias, y me parece que había un programa anterior de una de las colegas, se pueden detectar hasta 10 años antes. Entonces, el objetivo del centro gerontológico es ese. Si la persona se le va a hacer un diagnóstico previo, y a partir de allí vamos a hacer un plan de intervención que le contribuya a su necesidad particular, y no como lo que sucede a nivel nacional, que a todos nos meten en un mismo saco y a todos nos dan la misma receta, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Los centros de adultos mayores, bueno, porque yo he ido, ellos tienen esta modalidad que es como de cuido durante el día. Es que esos son centros diurnos. Ajá, específicamente. No son centros gerontológicos. La diferencia entre uno y otro es que el centro gerontológico está a cargo de profesionales en gerontología. Entonces los vamos a trabajar de manera integral e integrada, y además con diagnóstico gerontológico previo, que lo realizamos nosotros mismos en el centro. Ok, vamos a ver, entonces, hablamos, bueno, yo te estaba comentando a inicios que considero que es una profesión que realmente necesita vocación. Entonces, tanto recomendaciones a los cuidadores
que se hayan formado, que no se hayan formado en tu centro, o bien personas que no son asalariadas como cuidadores, ¿qué recomendaciones les podemos dar? Y también, ¿qué recomendaciones le podemos dar a los adultos mayores? Bueno, vamos a empezar por los adultos mayores. Ajá. Ustedes tienen que creérsela de que ustedes son responsables de su propia realidad. Las decisiones que ustedes tomen tienen consecuencias. Que la consecuencia sea positiva o no sea positiva, tiene que ver con el pensar muy bien antes de tomar la decisión. Y nunca tomen las decisiones cuando están enojados o están disgustados. Para los cuidadores familiares, muy importante que ustedes busquen colaboración y se integren en grupos de cuidadores para que no estén ejerciendo la labor de cuidado solos, ¿verdad? Entonces pueden llamarnos y nosotros les podemos dar algunas referencias, o pueden buscarnos también en Facebook como Orientación Integral para la Familia, o también visitar nuestra página web que es www.oifacuida.org, www.oifacuida.org, y allí van a encontrar también información al respecto. Cosas que hay que cuidar tanto en cuidadores formales como en cuidadores familiares. El síndrome del cuidador quemado, ¿verdad? Y esto sucede mucho cuando los cuidadores perdemos de vista que necesitamos descansar. Y el descansar es descansar mente y descansar cuerpo. No es solamente de que me fui a cortar el pelo, pero dejé el cerebro en la casa pensando que si mamá se va a tomar el café con la muchacha que me la va a cuidar por ese rato, o que mi hermana no la va a cuidar tan bien como la voy a cuidar yo, o que mi sobrina es más alcahueta que yo, y etcétera, etcétera. O sea, cada uno de nosotros, seamos formales o seamos familiares, tenemos un estilo de cuidado, pero no podemos perder de vista que somos la red de apoyo del adulto mayor. Quien lleva la pauta de cómo quiere ser cuidado es la persona adulta mayor. Nosotros tenemos una idea de cómo queremos cuidar, que no necesariamente va a coincidir con la forma en que quiero ser cuidado del adulto mayor. Y esa parte que no hay que dejarla, y que todos hemos cometido el error en algún momento, la burbuja. Exacto. No hay que crearla. Eso se llama indefensión aprendida. Si el adulto tiene un derrame y vamos a hacer la hora del baño, pero antes era diestro, se usaba la mano derecha y ahora usa solo el lado izquierdo, dejemos, aunque implique el doble o el triple de tiempo, usar la mano izquierda porque era la más tontilla, porque no la entrenábamos tanto, dejemos que use la mano izquierda, que pueda hasta donde llegue. Si necesita que le levantemos el codo, se lo levantamos para que él pueda lavarse la axila, pero que lo haga él. Pero ¿qué es lo que hacen la mayoría de los cuidadores? El adulto está así como un muñequito, y entonces chun chun vienen y lo hacen rapidísimo, y en cuestión de 15 minutos está bañado, lo sacamos, lo vestimos, chuchu, y a veces hasta ni le preguntamos qué clase de ropa se quiere poner. Sí, ni se que, la elige. exactamente. Claro, sí, esa es la burbuja. Punto. Y bueno, vamos a ir finalizando. Lo de la fundación, ¿dónde lo pueden ubicar? ¿A la misma página de Facebook? En la misma página de Facebook. Vamos a tener nuestro centro gerontológico en San Rafael Arriba de Desamparados, contigua a EPA. Ajá, como para que lleguen, para estar cerquita. Sí. Ok, y el teléfono donde la pueden localizar para alguna consulta, 8534-0241. Correcto, 8534-0241. La verdad es un tema bastante amplio en cuanto a leyes y todo, y más porque lo estamos enfocando ahorita a nivel legal. Uh-huh. Pero la invitación está hecha de que pueda venir a tener otro tema. Claro, encantadísima. La verdad que sí me gustaría inclusive conocer las posturas de otras profesionales también, y que además, bueno, para mí, yo siempre que tengo algún programa aprendo de alguna manera. Y es la intención, yo creo que tenemos que todos aprender, tanto en la casa como acá. De verdad que ha sido un programa hasta de alimentación visual, de imaginación, todo lo que uno realmente puede abarcar con ellos, y también cambiar uno el chip, que es lo más importante como adulto. Claro. Bueno, yo soy más joven. Y no solo eso, Jimé, es que todos tenemos un adulto mayor por dentro. Es que en cierto. algún momento se va a manifestar. Sí, es cierto, ¿no? Y más bien, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron con este programa. Si tienen alguna consulta o demás, entonces también se los vamos a ir evacuando.
un placer, de Gracias, verdad. igual. Que pase muy bonita noche y ustedes también en casa. Bendiciones. Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Evangelio en la cárcel. Para mayor información, 8899-2434. DLM. Todo en registros sanitarios y marcas comerciales. Para mayor información, 8911-1343. Si desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede comunicarse al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones.